Esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho a Diego Camargo, el CEO de BMW en México, que nos tome la comunicación. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días. Con gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto que estés con nosotros, Diego. Bueno, ¿cómo arranca BMW este 2026 y sobre todo cuáles son pues los datos, cómo les fue el año pasado? Mira, Rodrigo, la verdad es que el año pasado tuvimos un año de mucho dinamismo en la industria automotriz. El mercado total creció cerca del 2%. El segmento de lujo desafortunadamente no siguió la misma dinámica y se contrajo casi 5%, pero tuvimos la fortuna en el grupo BMW de presentar crecimiento en ambas marcas, casi 7% crecimos con la marca BMW y prácticamente 20% con la marca Mini, así que el año pasado tuvimos con mucha fortuna, con cerca de 19,000 unidades, tener una participación de mercado de alrededor del 37%, o sea, más de uno de cada tres autos de lujo en México es del grupo BMW. Y la verdad, pues eso nos da pie a festejar un año que, si bien fue complicado, para nosotros fue extremadamente exitoso. Y ahora que conectas con este año, pues apenas ayer, antier, se reportaron las cifras del mes de enero. Es el mejor mes de enero en la industria automotriz en México de manera histórica. Y esto creo que nos da pie a esperar un año que sea interesante, muy dinámico y sobre todo con crecimiento en el sector, que eso siempre será bueno. Claro. ¿Y cómo ha sido navegar esta parte pues hubo un cambio importante en la política arancelaria de Estados Unidos en el sector automotriz relativo a México? Ustedes tienen la planta allá en San Luis Potosí y esto ha sido un factor y cómo ha jugado y se han adaptado. Claro, obviamente lo que estamos hablando hoy es el mercado mexicano. Sí, claro, pero mira, como tú bien dices, tenemos en México el gran orgullo y privilegio de tener una de las plantas más avanzadas del grupo. Nuestra fábrica en San Luis Potosí fabrica tres modelos, el Serie 3, el Serie 2 y el M2, para todo el mundo. Es una fábrica que el año pasado exportó a 77 países y si bien hay un arancel de entrada en el mercado americano a través de diferentes estrategias comerciales y de redistribución de exportación, nuestra exportación total a los mercados norteamericanos, Estados Unidos y Canadá no tuvo una contracción. Por el contrario, se mantuvieron más o menos a los mismos niveles. Y bueno, y estamos y quedamos en espera, por supuesto, de la renegociación del acuerdo comercial de Norteamérica. Esto también trae a colación el tema de la dinámica en el mercado interno, donde si bien fue un año otra vez con muchos sobresaltos, creo que la dinámica que nosotros vemos en nuestra fábrica y en nuestra operación de exportación se tradujo en una estabilidad que fue un poco mayor de lo que quizá hubiéramos esperado en el mes de marzo-abril cuando empezaron las noticias en temas de aranceles impuestos a México. Así que el año tuvo varios sobresaltos, pero al final se mantuvo de forma estable y consiguió, como te platicaba, un crecimiento de casi 2% en el mercado nacional, cuando la economía creció, digamos, 0,5%. Entonces, factor 4 superior habla de la resiliencia de la industria y del mercado nacional para consumo de autos nuevos. Sí, la verdad es que además el dato que se reportaba de enero me sorprendió muchísimo, ¿no? Sobre todo por dónde está el ciclo económico del país. Y en términos del consumidor, ¿cómo está? Porque según recuerdo, pues ustedes fueron los primeros en el segmento de lujo en tener una propuesta eléctrica y pues han mantenido muy pioneros en ello. ¿Cómo se ha movido la mezcla? ¿Sigue habiendo interés en el portafolio que tienen en lo eléctrico? El Mini, obviamente, también hay versión eléctrica, distintas versiones. ¿Y cuáles son esos modelos que hoy tienen más eco entre el consumidor mexicano? Fíjate que el tema de electrificación, esto es algo que platico mucho en mi vida diaria. Nos ha dado a nosotros grandes sorpresas positivas. Estamos encontrando un segmento de mercado en el auto de lujo que es consumidor de auto eléctrico. Estamos viendo mucha migración de clientes que compraban coches híbridos enchufables y que hoy están haciendo el salto a la electrificación total. En el caso de BMW, el crecimiento de venta de autos totalmente eléctricos el año pasado en México fue 30%. En Mini fue más del 90%, o sea, casi duplicamos la Ah, cantidad de minis eléctricos que vendimos. Y en la mezcla de autos electrificados, más de uno cada cinco coches que comercializamos en México es o eléctrico o híbrido. Entonces, en BMW
tenemos casi 7% de participación de autos eléctricos y esto ha crecido de manera muy, muy rápida. El año pasado fue 4%, hace 2, 4, el año pasado 7, este año esperamos estar cerca del 10 y sin duda yo soy un convencido de que este va a ser el segmento en el auto de lujo que va a crecer más rápido. A lo mejor en el 2030 estamos platicando que cada 10 autos de lujo que se comercializan en México son totalmente eléctricos. El tema de infraestructura, la gente está aprendiendo que con los cargadores domésticos y empresariales cubres más del 90% de tus necesidades de carga. Y entonces entiendo que eso es lo que le está dando la confianza a quien trae un híbrido enchufable a migrar a la movilidad eléctrica y bueno, pues no tener que padecer contingencias ambientales, no tener huella de CO2, no tener que ir a la gasolinera por ningún motivo y hacer que su vida cotidiana sea libre de emisiones. Claro, y algunos incluso compañías, por ejemplo, que tienen visibilidad, suelen ser más europeas, ahora en Estados Unidos está cambiando eso, pero en las flotas se vuelve relevante también, ¿no? O, digamos, en los segmentos directivos, cuando dicen, pues necesitamos reducir la huella de carbón, normalmente son ustedes, ¿no? Por la infraestructura que tienen de atención, etcétera. Sí, definitivamente. Fíjate que es un segmento de mercado que está creciendo. Hemos sido, digamos, muy aplicados en ello. Cada vez las empresas, sobre todo públicas y efectivamente de origen europeo, te piden cada vez más que su flota sea electrificada. En el segmento directivo, nosotros siempre estamos ahí ofreciendo algo y como parte de nuestro portafolio de soluciones, con el coche eléctrico ofrecemos soluciones de carga para los corporativos o los centros de trabajo, para que esos ejecutivos puedan ir de su casa a la oficina y tener el coche enchufado y cargado todo el tiempo y que no tengan que padecer la ansiedad del rango que normalmente la gente que empieza a manejar autos eléctricos es lo que le hace dudar, ¿no? Andan midiendo cuántos kilómetros de autonomía les van quedando y eso genera un poco de ansiedad y eso acompañado a que las autonomías de los autos han crecido de manera muy rápida, ¿no? Ya estamos hablando de coches que traen 500, 600, próximamente vamos a traer un coche con 800 kilómetros Wow. de rango publicado. Eso hace que a la gente ya le dé mucha tranquilidad la movilidad eléctrica. Sí, a veces lo que hay que pensar en el mundo eléctrico es cuántas veces realmente viajas, ¿no? En el caso de México, y ahí ya se te quita mucho la ansiedad porque dices, bueno, en el último año creo que, ¿no? Poco, pero varía mucho y hay infraestructura, es interesante. Diego, me va a tomar el corte, pero te quiero preguntar, pues, de cómo se ve, digamos, la otra parte, ¿no? Digamos, los modelos más vendidos, obviamente el Mini está súper posicionado. Veo que tiene pues muchos rangos ya de entrada en términos, pues antes era un coche, o así lo percibía yo por lo menos, para un joven pequeño, dinámico, y ahora ya tienes para familias, porque quizás van acompañando el ciclo demográfico del consumidor, que eso es interesante. Pero para que no nos interrumpa el corte, te dejo planteado esa parte, digamos, de la combustión interna híbridos, cómo va, cuáles son los más populares, y si quieres regresando nos cuentas cómo se ve y obviamente hablar también pues de lo que implica la infraestructura de distribución, que eso siempre se vuelve un diferenciador importante y obviamente la estructura de la marca, pero vamos al corte si lo permites, Diego, y volvemos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Claro que sí. Diego, y quedó pendiente entonces la parte de combustión interna híbridos. ¿Cuáles son los modelos más vendidos? Y sobre todo hoy, ¿cuál es la oferta, por ejemplo, de un Mini? ¿Y por qué el cambio? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Mira, lo que es parte central hoy en nuestra estrategia global, y creo que es algo muy atinado, es darle al cliente todas las alternativas como nos sea posible. La idea es que cuando tú entras a la familia BMW Group no tengas que sacrificar un tren motriz, por ejemplo. Entonces, te tenemos que dar alternativas eléctricas, híbridas, enchufables, en combustión interna y más adelante vamos a tener vehículos de celda de combustible con hidrógeno. Eh, Así que lo que nosotros tratamos de hacer es un portafolio muy completo. La historia empieza, como tú bien dices, con Mini, que inicialmente era un coche compacto, urbano, con muchísima onda, con una personalidad muy fuerte, de menos de 4 metros. El Mini ha ido evolucionando, ha crecido para tener mayor versatilidad y practicidad en la vida cotidiana, en el movimiento urbano. Y hoy con Mini jugamos básicamente
digamos, con dos extremos. Un extremo es el tema electrificado, que como te platiqué, creció 92% el año pasado en los vehículos totalmente eléctricos. Tenemos los minis para el uso cotidiano y tenemos minis de alto desempeño con la línea John Cooper Works, que también ya incluye vehículos electrificados, vehículos eléctricos. Así que en ese rango de productos, tú puedes elegir el Mini con el tamaño que te gusta, desde el Cooper al Aceman al Countryman, que sería un SUV equivalente a la entrada de BMW, y ahí con el cambio en tu vida y necesidades de espacio de familia, pues puedes brincar a BMW con el X1, el X3, el X5, y así acompañarte a lo largo de toda tu vida. No, no queremos que estés con nosotros un coche, queremos que estés con nosotros toda la vida. Y eso es cómo funciona la transición, y ahí el Mini sin duda es una entrada fundamental a la marca BMW. Ya en la marca BMW, nuestros modelos más vendidos son el X1 que se hace en Europa, seguido del X3 y el X5 que se hacen en Estados Unidos y el X3 híbrido en Sudáfrica, y luego tenemos el Serie 3 que hacemos aquí en México. Así que como te das cuenta, en el mercado mexicano hemos utilizado muy bien nuestra plataforma global de producción para tener todos los vehículos prácticamente que fabricamos de cualquier origen presente en el mercado mexicano. La red de distribución que tenemos hoy creció el año pasado, ya tenemos 49 puntos de venta con una red de distribuidores extremadamente comprometidos con nosotros, que lo vuelve muy importante porque en este portafolio tan complejo de trenes motrices y de variantes, necesitamos tener los talleres de servicio perfectamente calificados y entrenados para poder resolver cualquier tema de diagnóstico, garantía, reparación y el propio mantenimiento de vehículos que tenemos con una diversidad grande de trenes motrices. Y sin duda, pues el gran motor, creo, del éxito que tuvimos el año pasado en el grupo BMW es nuestro brazo financiero. Casi uno de cada dos coches que comercializamos BMW Mini sale financiado con nosotros, y eso también te vuelve parte de nuestro ecosistema y parte de la familia de BMW Group, porque estamos en contacto contigo durante todo el ciclo de propiedad, cuando terminas tu crédito, si quieres renovar, refinanciar, cambiar el coche, y de esa manera le damos a nuestros clientes en el segmento de lujo todas las alternativas, no solo en el producto, sino también en su ciclo de financiamiento y su ciclo de propiedad. Qué interesante. ¿Y cómo se comporta el consumidor mexicano en el segmento de lujo? ¿Es pegajoso, digamos, en términos de que una vez que entra a la marca se queda ahí o hay movimiento entre marcas de lujo? Funciona así y más o menos en el caso mexicano, pues la edad va convirtiéndose en algo importante, ¿no? ¿Cómo funciona? Fíjate que los demográficos de nuestros clientes son bien interesantes y sus patrones de consumo. Nosotros hemos identificado que el segmento se nutre de mucha gente que viene del segmento base. Hay algunas marcas que son afines al placer de conducir en el segmento base, y entonces cuando esa gente salta al segmento de lujo, digamos, se vuelven inmigrantes al segmento premium, llegan y caen en una proporción importante con nosotros por el ADN de la marca, por la red que tenemos. Y dentro del ciclo propiedad, digamos, ya en el segmento de lujo, el nivel de lealtad del cliente mexicano es muy alto, pero sí que en los hogares de nuestros clientes normalmente hay más de un vehículo, y ahí te encuentras un portafolio de marcas interesantes que puede tener mezclado vehículos de lujo y vehículos del segmento base. En términos de edades es muy interesante. Nuestro conductor promedio en México, digamos, nuestro cliente promedio Ujú. tiene entre 50 y 55 años, pero cuando haces el análisis por modelo te das cuenta de que en términos de género y de edad depende mucho del producto del que hables, ¿no? El SUV, el X1 tiene una proporción más alta de conductores femeninas y así. Los Claro. sedanes grandes son primordialmente masculinos, pero de lo que sí nos hemos dado cuenta después de 30 años de estar en el mercado mexicano, este año ya 31, es que la lealtad del cliente del segmento de lujo en México es muy alta, y cuando nos hacen el favor
de preferirnos, hacemos todo lo posible porque se queden con nosotros muchos, muchos años. Ya por último, preguntarte, Diego, de los jugadores que vienen de Asia, obviamente pienso mucho en los chinos, que ha sido una ola importante en el mundo. No los veo todavía, creo que en China sí, pero en el sector de lujo, ¿cómo lo ves en términos del desafío que puede hacer y las resistencias que hay? Porque creo que el lujo tiene otras características, ¿no? Que a lo mejor los hace más resistentes. La verdad es que creo que la dinámica en los mercados internacionales ya se empieza a ver en Europa, ¿no? Salvo el caso de Estados Unidos, que está un poco blindado. En Canadá se está hablando también de ya una fuerte llegada de jugadores asiáticos. En Latinoamérica la transición pasó muy rápido. México fue quizá de los últimos mercados. Llegaron muchas marcas a Chile y a mercados importantes par de años antes de que nosotros viéramos el arribo en el mercado mexicano. Y bueno, lo que sucede es un mercado de más de 1,5 millones de unidades, un Ujú. mercado muy atractivo, con alto valor. Y la verdad es que la llegada de los nuevos jugadores creo que a todos nos ayudó a plantearnos retos en términos de hacer que nuestra estrategia corporativa pues capitalizara con el tiempo que llevamos invertido en el mercado en términos de presencia, soporte y el respaldo de cada marca. En nuestro caso particular, hicimos una evaluación muy profunda de nuestro soporte de postventa, disponibilidad de repuestos, entrenamiento de la gente. Y si bien las ofertas iniciales, como tú bien indicas, llegaron en el segmento base, ¿no? Más o menos el precio promedio de México de un auto es de 470 a 500 mil pesos. Nosotros jugamos en una escala Ujú. de precios más alta, pues sí que ya empezamos a ver jugadores nuevos que están llegando a nuestro segmento de precio, ¿no? Y la apuesta aquí es, bueno, BMW es una marca que ya ha estado en el mercado por 30 años. Somos una marca que ha invertido en México más de 2.300 millones de euros en nuestra fábrica de San Luis. Tenemos el tope de tecnología en producción y en lo que ofrecemos en el mercado, y lo que tenemos que hacer es hacerlo muy, muy bien, pensar siempre en nuestro cliente y trabajar en que justo nuestro ciclo de retención sea muy efectivo. Si conseguimos todo eso, estoy seguro que saldremos a competir muy bien con los jugadores que tenemos y con los que vayan llegando. Pues Diego, fantástica entrevista, te agradezco mucho, un panorama bien completo que tenemos de BMW y sobre todo pues fascinante el mundo en el que te estás moviendo y en el que pues van avanzando y como dices pues ya 31 años. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Rodrigo. Siempre es un gusto platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo y el mejor inicio de año para ti. Otra vuelta también para ti, para todos en BMW. Ahí escuchamos a Diego Camargo, el CEO de BMW en México.